tardes. Para el Instituto de Investigaciones Jurídicas es un motivo de gran satisfacción nuevamente poder realizar aquí en este auditorio, en la sede del Instituto, una actividad en colaboración con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El Instituto pues realmente le agradece a la Comisión y le pediría yo al licenciado Fara si le puede transmitir este mensaje al doctor José Luis Soberanes, presidente de la Comisión, que no nos puede acompañar en estos momentos. Pues la gratitud pues del Instituto por el apoyo, por la confianza que hemos tenido por parte de la Comisión en varios proyectos y eventos que hemos realizado durante el último año. El año pasado empezamos con una mesa sobre las nuevas facultades que tienen las comisiones de derechos humanos de plantear acciones de inconstitucionalidad, evento del cual ya existe incluso una publicación. Y en este año hemos realizado también otro evento sobre temas de discriminación e incluso proyectos que tienen que ver también con los derechos humanos. De manera que pues es una muestra de que entre el Instituto y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y otros organismos pues hay una identidad de propósito y un mismo objetivo de contribuir al estudio, al análisis y el esclarecimiento de temas que tienen que ver con los derechos humanos. En esta ocasión se trata de una mesa redonda donde se va a analizar el principio constitucional de la no discriminación. La idea es hacer un balance a 6 años de la reforma constitucional que introdujo un nuevo párrafo en el artículo primero constitucional donde se señala que queda expresamente prohibida la discriminación y todos aquellos tratos que atenten contra la dignidad de las personas. Nos acompañan en la mesa queridos colegas del Instituto, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, el doctor Carlos de la Torre, que también pues lo consideramos investigador, fue formalmente investigador del Instituto, pero lo seguimos considerando un colega de casa. Y sin mucho trámite le pediría al licenciado Fara que nos dirigiera también un mensaje. Gracias. Gracias, doctor Fierro, distinguidos miembros de este presidium. A nombre del doctor Soberanes, unas disculpas por un imponderable que no le permitió estar aquí con ustedes. Me pidió que les transmitiera un mensaje en torno a tan importante tema. El análisis y la reflexión pública sobre la no discriminación es una necesidad de la mayor importancia en México, donde la discriminación constituye una práctica que sedia a la vida de millones de personas y que obstaculiza el proceso de transición hacia una democracia efectiva. En todo el mundo, la discriminación constituye una práctica de exclusión mediante la cual los grupos dominantes imponen sus valores y sus percepciones. En tanto el poder económico, social y cultural es representativo de valores determinados por estos grupos, el accidente termina por ser más relevante que la misma esencia. Más importante que ser humano es serlo con ciertas características. La generalización es una expresión de prejuicio y de discriminación. La etiqueta condena, primero mediante la adjudicación de características o naturalezas irrevocables a ciertos grupos, después a través de la asignación generalizada de esas características a quienes forman partes de ella. Se puede tratar de creencias generacionales y culturalmente transferidas. Entre ellas están, por ejemplo, la de la inferioridad, como la de que descalifica a la mujer o la reduce, o la de la sospecha, como la que asigna culpas anticipadas en función del origen o del color de la piel, o la de la exclusión y el miedo, vinculada a la percepción de la cultura o al modo de vivir de otro. La discriminación es gratuidad de odio, de temor o de descalificación. Así, todos somos iguales, menos los diferentes. Sin el principio de no discriminación verdaderamente vigente y real,
La democracia no es más que una ficción, y lo es el discurso de la igualdad frente a la ley, y lo son también los derechos humanos cuando se asume su respeto en función de la ubicación de la escala social. Los grupos dominantes se asignan una vigencia universal, en tanto que los otros, a los excluidos, se les concede apenas una vigencia regional. Solo allá de donde eres, eres. Yo soy en todas partes, o en una vigencia parcial, eres con todos los tuyos. Con nosotros tu existencia es a medias, es decir, la coexistencia de seres humanos y seres humanos de segunda. La jerarquía del principio por encima de la dignidad humana. La escalera baja, me excluyen los de arriba y excluyo a los de abajo. Repetición de conductas en una aceptación de las diferencias, no como el reconocimiento del otro, sino como argumento de superioridad. En tanto la discriminación agudiza los desequilibrios sociales, es urgente identificar causas para combatirla. En primer término, la discriminación puede ser combatida mediante la fuerza coactiva del Estado. La coacción, sin embargo, solo alcanza para la represión de conductas, casi siempre respecto de casos específicos. La coacción puede imponer justicia casuística, pero es insuficiente para generar conciencia y su contribución a la transformación es limitada. De mayor alcance es la definición de políticas públicas, inscritas incluso en el texto constitucional, que alientan estructuralmente una visión de igualdad de derechos y de equidad de oportunidades. Se hace necesario asimismo lograr la identificación de los grupos discriminados, de los contextos de su marginación y de los valores y percepciones que condicionan creencias y conductas. La creación de una conciencia social de valoración del ser humano más allá de sus orígenes, sexo, condición social o económica, color de piel u origen, debe ser impulsada con campañas eficaces de educación y apertura. Hay que redimensionar la política social en México, darle una esfera de alcance universal más allá de los programas sectoriales que son necesarios, desde luego, pero también resulta insuficiente si no son integrados en un impulso para la transformación de fondo de la percepción y la conducta individual y colectiva. Para ello hay que romper las fuerzas inerciales que conducen a la disminución del otro, sea para el provecho propio o para reforzar los sentimientos de superioridad o para la conservación de privilegios. Hoy, la discriminación se expande prácticamente en todos los ámbitos de la vida social: la participación política, las relaciones laborales, el acceso a la educación, la salud, el desarrollo físico y mental, el derecho a la vivienda y a la cultura, por mencionar solo algunos ámbitos. La discriminación afecta el momento en que se produce, tanto en una persona como en la circunstancia concreta, pero también fractura la cohesión social, las aspiraciones democráticas y la indispensable equidad en oportunidades y derechos. Por ello, es de la mayor urgencia que el principio de no discriminación se erija en realidad de todos los días, más allá, mucho más allá, de la simple evocación retórica de la igualdad. La promoción y la vigencia de la no discriminación constituye más que un objetivo, una obligación del Estado mexicano como única vía para alcanzar la unidad nacional, la sana convivencia social y el despliegue de auténticas oportunidades para todos. Tan vital como el derecho a la vida, la no discriminación es imprescindible en el imperativo de dar plena vigencia al ejercicio y respeto de los derechos humanos. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Fixamudio y doctor Carbonell, por la organización. Agradecemos al licenciado Fara el habernos transmitido el mensaje del doctor José Luis Soberanes para la inauguración de esta mesa. Pues sin más ceremonia, yo daría por iniciada la mesa y le pediría a la doctora Mónica González Contró, investigadora de este instituto, que por favor tomara la moderación y que pues, iniciara esta mesa, pues a la que le deseo mucho éxito y que seguramente va a producir pues nuevas perspectivas sobre el tema de la discriminación y sobre todo, lo que es muy importante, su regulación constitucional positiva. Ya no es nada más un discurso, ya es una norma constitucional positiva sobre la cual pues se puede discutir y debatir si es adecuada o no, si ha producido los efectos que se esperan de ella o no y cuáles son las perspectivas de su desarrollo futuro. Muchísimas gracias. Bueno, pues
Agradezco al doctor Héctor Fix Fierro esta bienvenida que nos ha dado y vamos a dar inicio entonces a esta mesa redonda sobre el principio constitucional de no discriminación, significado actual y perspectivas de reforma. Y en primer lugar tenemos con el tema perspectiva general, el principio constitucional del derecho a la no discriminación, al doctor Carlos de la Torre, que, como bien mencionó el doctor Fix Fierro, ha sido investigador de este instituto. Actualmente es oficial de Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Es profesor de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad Panamericana, y tiene entre sus publicaciones un libro muy importante que es El Derecho a la No Discriminación en México, editado por Porrúa y la Comisión Nacional de Derechos Humanos del año pasado, así como otros libros y artículos sobre el tema. Así es que le agradezco mucho su presencia esta tarde y sin más preámbulo le cedo la palabra. Gracias, Mónica. Muy buenas tardes a todos ustedes. Gracias también por la presentación, por las palabras del doctor Héctor Fix Fierro. Realmente sí me quiero sentir parte del instituto, aunque ya no esté formalmente, ¿no? Pero para mí siempre es un gusto venir al instituto y poder pues compartir con ustedes algunos temas o algunas experiencias. Bien, voy a dar una perspectiva general un poco para introducir el tema, concentrándome fundamentalmente en el párrafo tercero del artículo primero de la Constitución, para después, pues abrir un poco el debate o que mis colegas aquí en la mesa aborden desde otra perspectiva tal vez un poco más específica, pero yo hablaré pues más o menos en términos generales. Para ello voy a hablar de algunas de las implicaciones que la introducción del derecho a no ser discriminado al orden jurídico mexicano ha tenido en distintos niveles. Después voy a hablar de algunas de las fortalezas que me parece que la cláusula de no discriminación de la Constitución en México tiene en relación con los estándares internacionales de derechos humanos y con el derecho comparado, como otros países también han integrado este tipo de cláusulas. Voy a hacer una ligera crítica o señalar algunos puntos que me parecen débiles de este párrafo tercero del artículo primero en relación con el artículo cuarto de la Ley Federal para eliminar y prevenir la discriminación, y finalmente algunas cuestiones que yo considero en lo personal que podrían enriquecer, fortalecer esta cláusula, y finalmente, aunque sin entrar al tema porque sé que el doctor Miguel Carbonell va a tratarlo de una manera más amplia, algunas cuestiones que siguen vigentes en la Constitución y que son incompatibles con el propio artículo primero y con una visión pues que intente acabar en todas sus dimensiones con el fenómeno de la discriminación en México. Bien, en principio, lo primero que tendría que señalar es que el derecho a la no discriminación es una manifestación jurídica más del principio de igualdad, es decir, el tema de la igualdad no se agota en la no discriminación, sino que es solamente una manifestación específica, es decir, en la propia Constitución tenemos pues otras disposiciones, otras normas de derechos humanos que van consagrando desde distintos aspectos en sus distintas dimensiones el principio de igualdad, como la igualdad en derechos del artículo primero, la igualdad ante la ley de hombres y mujeres del artículo cuarto, la prohibición de otorgar recibir títulos de nobleza y prerrogativa del artículo 12, la igualdad ante la ley y el acceso a la justicia del artículo 13, y de una manera más reciente la introducción de una cláusula de no discriminación que introduce además un derecho ya subjetivo, un derecho humano a no ser discriminado del párrafo tercero del artículo primero. Esto se hace mediante la reforma al artículo primero constitucional del 14 de agosto del 2001, y digamos esta reforma tuvo pues muchas implicaciones. Es un tanto curioso porque es una reforma que no se anuncia de una manera específica, incluso se podría decir que es una de las reformas que pasa un poco inadvertida
la Constitución. Esto debido a que se pacta, digamos, junto con el paquete de reformas en materia indígena, que sí era un tema muy polémico y que mereció pues un gran debate por distintos actores sociales. Se introduce, digamos, como un elemento más del paquete, y es interesante ver el diario de debates en el Congreso. No hay realmente pues una discusión sobre el tema, es decir, es un tema que no se le presta tanta atención, se centra sobre todo en las reformas al artículo 2, y entonces pasa, digamos, esta reforma casi en su texto original, es decir, en su propuesta original. Sin embargo, pues me parece que es una de las introducciones a la Constitución mexicana que ha tenido pues un impacto legislativo, jurisprudencial y en otros ámbitos realmente muy importante. Es decir, yo no hablaría de una revolución legislativa a partir de la reforma constitucional, pero sí, digamos, de cambios realmente interesantes y profundos. Advierto desde ahora que pues estos cambios han quedado, si todavía estamos a 6 años de la reforma, y por lo tanto pues no se puede hablar todavía de cambios sociales profundos, es decir, es un fenómeno que no se combate de la noche a la mañana, menos en 6 años, pero digamos ha habido un cambio en la estructura jurídica del país realmente importante. Es decir, es un cambio que todavía no termina, pero sí se han dado pasos muy importantes. Es decir, uno, casi a los 2 años después, pues es la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, que se entenderá pues como la ley secundaria o como la ley reglamentaria de la disposición constitucional, y esta ley del 2003. Se han reformado 10 constituciones de distintas entidades de la República a raíz de la reforma del 2001, integrando también una cláusula constitucional de no discriminación. 4 de manera muy similar a la de la Constitución Federal, otras un poco más de la mano de lo dispuesto por el artículo 2 en materia de los derechos de los pueblos indígenas, sí, pero ya también se inició un proceso constituyente de reforma constitucional a nivel local o a nivel de las entidades federativas, que es un tema también a resaltar. 7 estados se han dado su propia ley general para eliminar la discriminación. Y bueno, otra cosa que hay que enumerar son leyes específicas para proteger a ciertos grupos de la población o a ciertas personas, ¿no? Es decir, que también esto va pues muy de la mano de la discriminación. Es decir, se establece un paraguas en la Constitución donde se prohíbe discriminar por ciertos motivos, pero a partir de ahí pues es necesario profundizar en términos legislativos en la protección específica de derechos propios de las condiciones y las características de ciertos grupos de la población, y esto es algo que también pues ha avanzado mucho a raíz del 2001 y que constituye pues un fenómeno legislativo novedoso en el país. Después también ha tenido implicaciones jurisprudenciales interesantes. De hecho, pues ha venido a sustituir o a cambiar un poco, claro, también de una manera gradual, la interpretación que la propia Corte había hecho del artículo 1 y el principio de igualdad. Sobre todo la Corte había mantenido una interpretación un tanto formalista del principio de igualdad, utilizando este concepto de tratar igual a los iguales y de manera desigual a los desiguales. Entonces, de alguna manera su manera de aceptar las distinciones que el legislador establecía en la ley pues era bastante amplia. Es decir, hay algunas tesis interesantes, cómo va vinculando precisamente estas desigualdades tanto fácticas como de jure en pos de ciertas desigualdades de facto o de hecho que existen en la sociedad, muy vinculados con los derechos patrimoniales. No, es decir, esta era una de las tendencias interpretativas de la Corte. A partir de la introducción en el 2001 de esta cláusula, pues empieza me parece, a tener pues una interpretación un poco más de contenido, o empieza a interpretar el principio de igualdad más en igualdad de derechos, sino tanto en igualdad de la ley, y por lo tanto empieza a dotarle de contenido. También otro cambio relevante es que le empieza a dar mayor eficacia
a las disposiciones constitucionales en el artículo 1 y a vincularla con otros derechos y por lo tanto también a hacer efectivos otros derechos como el derecho a la salud, como el derecho al trabajo, ¿no? Por ejemplo, en esta sentencia de el VIH-Sida de los militares, ¿no? Entonces se empieza a utilizarla también pues como llave de acceso para otros derechos. Claro, este desarrollo es pues todavía no muy claro, es decir, está en ciernes, digamos, pero vemos ya algunas luces de una interpretación pues más fuerte de este principio de parte de la Corte. Una cuestión que sí es interesante es que en algunas tesis, todavía no son jurisprudencia, pero en unas tesis aisladas, ya hay un concepto más definido de igualdad en la ley, es decir, entender que el legislador no puede establecer cualquier tipo de distinción, sino que tiene que ser una distinción no discriminatoria en el sentido de que sea razonable, que persiga un fin legítimo y que sea proporcional. Así incorpora, por ejemplo, un criterio que la Suprema Corte de los Estados Unidos había desarrollado ya desde hace tiempo, que es el escrutinio estricto, es decir, cuando una distinción sea por motivos, de los motivos prohibidos por la propia Constitución, como sexo, como raza, como religión, como lengua, pues los ministros o los jueces en general tendrán la obligación de poner especial énfasis, una observación específica para ver si esa distinción es racional o no y por lo tanto si es discriminatoria o no. Y después también va a introducir algunos de los principios o los criterios elaborados a partir de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Europeo, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana y otros tribunales constitucionales, los principios de proporcionalidad y de fin legítimo para identificar cuándo un criterio o cuándo una distinción es discriminatoria o no. Por otra parte, también hemos visto a raíz de la reforma constitucional varias implicaciones institucionales y en la protección de los derechos, ¿no? Una, pues es la creación del Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación a raíz de la propia ley federal en 2003. Otros consejos estatales derivados de las leyes locales, pues también hay la creación respectiva de un consejo estatal, aunque estos consejos estatales, por una cuestión de presupuesto, pues no tienen una entidad propia, sino que más bien son órganos colegiados o de los cuales forman parte de distintos funcionarios de la entidad. Entonces, digamos, ya también hay instituciones locales encargadas de combatir y eliminar la discriminación. Otro elemento interesante es que los organismos públicos de defensa de los derechos humanos, como la Comisión Nacional o otras comisiones, han incorporado el concepto de discriminación como un concepto de violación. Esto es realmente reciente, algunos 3 o 4 años, pero antes no. Una queja de una persona en contra de una violación a los derechos humanos, pues se ubicaba dentro de otras violaciones más tradicionales a los derechos, pero no había un concepto específico de discriminación, ¿no? A partir también de la incorporación, pues se ha hecho esto y esto pues ha facilitado que lleguen más quejas por concepto de discriminación y por lo tanto pues la posibilidad de emitir recomendaciones de estos organismos también por el concepto de discriminación. Y bueno, pues hay que mencionar como un logro institucional también el programa nacional para eliminar la discriminación del sexenio pasado, a finales del sexenio pasado, también del CONAPRED, ¿no? Que es un intento por bajar todos los estándares de derechos humanos a las políticas públicas y hacer cambios más concretos a partir de la administración pública federal, ¿no? Que me parece que es un tema que hay que agotar y ahora pues me decían que también se está avanzando en una segunda edición del programa para este sexenio. También ha habido implicaciones sociales importantes, me parece. Una es la visibilización del problema y el reconocimiento de la problemática. Incluso me parecería que uno de los grandes logros de la reforma constitucional fue haber reconocido a través de la Constitución que en México había un fenómeno o un problema grave de discriminación, porque generalmente se escondía o digamos se negaba que en México fuera un problema serio, grave.
hay varias hipótesis, ¿no? Una es porque se tomaba como modelo la discriminación racial en los Estados Unidos, otra es por todo este discurso de uniformidad y de homogenización de la mexicanidad. Muchas explicaciones, aquí no es el momento, pero hay un proceso interesante donde implica un reconocimiento de que en México existe la discriminación, ¿no? Me parece que esto es una implicación social importante. Esto se manifiesta además con una encuesta realizada por el CONAPRED y la CEDESOL en el 2005, donde demuestra, es decir, una encuesta de opinión demuestra realmente la gravedad de las dimensiones y la percepción que la gente tiene de ser discriminada o de que discrimina o de que existe discriminación en México. También, bueno, pues empieza una fuerte campaña de difusión y sensibilización de la sociedad a partir de varias instancias, que es pues también un elemento importante. Se hacen visibles muchos grupos que habían estado invisibilizados, que es otra cuestión fundamental, y van a haber pues bastantes polémicas y debates porque empieza pues también un cambio cultural en el país interesante. Un mayor conocimiento del problema de parte de la academia, más investigaciones, más estudios, más diplomados, seminarios, y también viene pues como una luz de temas sobre discriminación en las distintas universidades del país o en los centros de investigación. Y después también me parece que hay como una comprensión mejor del problema específico que enfrenta México frente a la discriminación. Es decir, cada vez son más los articulistas, los académicos o las personas que empiezan a vincular el tema de la discriminación con la pobreza, con la desigualdad en el ejercicio de los derechos, de las oportunidades, con el machismo en México, con ciertos prejuicios culturales que no son propios, exclusivos de la cultura mexicana, pero que sí están especialmente arraigados en ella, como el autoritarismo, como la intolerancia, etcétera. Es decir, hay una mejor comprensión del problema. Todo esto pues nos va a llevar también, me parece, a generalizar una concepción entre los mexicanos y mexicanas, claro, no sé qué tan extendida sea esta, de que el problema de discriminación es un problema estructural y que nos afecta de manera sistemática a todos y que de alguna manera todos participamos en el fenómeno de la discriminación, ¿no? Bien, eso es en cuanto a las implicaciones que me parece que ha tenido. Ahora hablaré un poco de las fortalezas de esta cláusula. La primera fortaleza es su ubicación en el texto constitucional. Esto parecería una cuestión menor, pero me parece que es importante. Es decir, va un poco de la mano con todos los instrumentos internacionales, con las constituciones de otros países, cuando entienden que el tema de la no discriminación pues es algo transversal a todos los derechos, que va a afectar a los derechos y que además es un modo, una manera en cómo el Estado debe de respetar los derechos, y hay que respetar los derechos o cumplir las obligaciones sin discriminación. Entonces, ubicarla en el artículo primero de la Constitución me parece muy adecuado, porque de ahí se va a proyectar, digamos, a todo el resto de los artículos, tanto la parte dogmática como la parte orgánica. También me parece que la definición o la estructura de la definición es la correcta, es decir, utiliza o se asemeja mucho a la definición internacionalmente reconocida por el Comité de Derechos Humanos en su observación general número 18, a todas las convenciones internacionales, utilizando esta triple estructura de la acción por la cual se discrimina, distinguir, excluir, etcétera, por los motivos o las condiciones o características de la persona por las cuales está prohibido hacer este tipo de distinción, y finalmente el efecto que produce la discriminación, que es la violación o la limitación de un derecho humano, ¿no? Es decir, estos tres elementos se contienen de una manera adecuada en la cláusula constitucional en México. También es importante mencionar que se trata de una lista taxativa, que no de una lista taxativa, sino abierta, que sería decir casi todas las constituciones que la tengan, salvo algunas, por ejemplo la de China, la de India, establecen listas cerradas, entonces son pues cláusulas muy limitadas, pero casi todas las cláusulas y casi todos los tratados internacionales son más bien listas abiertas. Esto quiere decir que no está cerrado, que son ejemplos de características o condiciones por las cuales se prohíbe discriminar, es decir, características que resultan odiosas para establecer distinciones que ejercician los derechos de las personas y que podrán ir evolucionando, es decir,
Esto es algo que también el Comité de Derechos Humanos ha determinado que pues en algún momento histórico ciertas condiciones son socialmente reconocidas, pero conforme va pasando el tiempo se vuelven odiosas, ¿no? Como por ejemplo la distinción entre hijos legítimos legítimos e ilegítimos, ¿no? Durante mucho tiempo pues casi todos los órdenes jurídicos tenían esta distinción. Hoy en día pues casi en todos los países se entiende como una distinción odiosa. Estas son evoluciones que ha ido dando, entonces siempre es bueno mantener estas cláusulas abiertas. Después otro elemento importante, o me parece que una fortaleza específica, es el referirla directamente al ejercicio de los derechos. Y esto no es una cuestión menor, es decir, se discrimina cuando se limita un derecho por tales condiciones, no solamente ante la ley, no sobre otros conceptos no tan jurídicos como oportunidades, sino directamente con los derechos humanos. Y aquí también pues un cambio en el marco constitucional es interesante, porque aunque el capítulo primero habla de garantías individuales y el primer párrafo de la Constitución habla de garantías individuales, ya el párrafo tercero utiliza el concepto de derechos y libertades de la persona. Entonces pues hay un cambio conceptual importante e interesante. Y después otra cuestión que yo considero que es una fortaleza es utilizar el concepto de dignidad de la persona humana como criterio para determinar cuándo una distinción es discriminatoria o no. Es decir, hay un elemento en el artículo, en el párrafo tercero del artículo primero, que utiliza el concepto de dignidad humana. Esto yo entiendo que es una cuestión pues que se presta un poco para el debate, que se puede discutir, en tanto que el concepto de dignidad humana en efecto es un concepto amplio, es un concepto ambiguo, es un concepto no propiamente del derecho, sino un concepto filosófico con raíces religiosas además, pero también me parece que es un concepto que tiene que ver con el fundamento mismo de la no discriminación y que puede ser utilizado por los jueces de una forma adecuada para sacar consecuencias jurídicas muy interesantes, ¿no? También, bueno, así como referente así rápido, la Corte Interamericana, además de los criterios que otros tribunales han utilizado como fines legítimos, proporcional, también ha utilizado el de la dignidad de la persona, ¿no? Y esto es posible. El Tribunal Constitucional alemán también ha deducido consecuencias jurídicas claras y ha traducido jurídicamente este tipo de conceptos, pero entiendo que se pueda ver desde otras perspectivas como un posible riesgo hacia una posible discrecionalidad muy amplia de los jueces, ¿no? De hecho, el artículo 4 de la Ley Federal pues lo excluye, si ya no contiene este elemento, sino que deja nada más la lista abierta, pero no establece este elemento de la dignidad humana. En algunas debilidades de la cláusula de no discriminación en México, bueno, pues me parece que una muy básica es que no define qué es discriminar, sino solamente prohíbe toda discriminación. Esta cuestión está salvada ya por la ley, que sí da una definición de lo que se entiende por discriminación. Sin embargo, el problema me parece que la Constitución mexicana, al prohibir toda discriminación, podría entenderse, es decir, de una interpretación un tanto de mala fe, podría entenderse que entonces las acciones afirmativas o las medidas temporales también podrían ser, cuando constituyen verdadera discriminación inversa o una discriminación contra ciertos grupos de personas, podrían también tenerse como prohibidas a la luz de la Constitución mexicana, ¿no? Es decir, en México el tema de las acciones afirmativas pues apenas está entrando, todavía no ha habido un debate interesante, todavía no hay una posición de la Corte, pero en Estados Unidos ha sido un gran debate de ida y vuelta. La Suprema Corte en ocasiones ha interpretado de una manera más abierta la enmienda número 14 sobre la igualdad de todos los hombres ante la ley, permitían este tipo de medidas, pero en otras ocasiones, otros momentos, pues se ha interpretado, es decir, ha cerrado un poco la llave y ha tratado de hacer una interpretación más estricta prohibiendo las acciones afirmativas, ¿no? Entonces me parecería que al no haber una especificación en la Constitución permitiendo o incluso obligando al Estado a implementar este tipo de medidas, podría haber varios debates sobre si una medida compensatoria es discriminación o no. Bien, después hay varias omisiones de los conceptos prohibidos, ¿no? Es una cuestión que ya se ha mencionado bastante. A la luz de la ley federal, pues no se menciona condición económica, pues es un tema
de discriminación sistemática en el país: el embarazo, la lengua, la orientación sexual. Si se utiliza tema de preferencias, pero no se habla explícitamente de preferencias sexuales, que todos sabemos algo que se tiene que hacer y no hay vuelta de hoja. Razones políticas o culturales son otras dimensiones de la discriminación que no están contenidas por la propia Constitución. Y otro elemento interesante que no sé cómo se percibe es la condición migratoria de las personas, ¿no? Y para esto hacer honor pues a la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de las Personas migrantes y sus familiares, que México ya ratificó. Entonces no tendría que haber gran debate, es una cuestión que México ya se ratificó, pero que no se refleja en la Constitución mexicana, ¿no? Y otro tema también importante de la debilidad es que solamente está protegiendo la discriminación directa, es decir, solamente protege la discriminación que tenga por objeto discriminar, pero no aquella discriminación indirecta, es decir, que aunque en principio no se manifieste una discriminación, sí tiene los efectos de discriminar. Y me parece que sí es una debilidad muy fuerte de la propia Constitución, que aunque también la ley federal suple, pero la ley federal no contempla la discriminación directa, solamente que tenga por efecto, pero no que tenga por objeto. Y en términos prácticos, pues la redacción de la Constitución está poniendo, digamos, demasiado énfasis en la intencionalidad de discriminar, y ya en casos concretos, pues a veces probar la intencionalidad de alguien de que discriminó, pues es sumamente complejo. Entonces me parecería que aquí sí hay un tema que habría que pensar o repensar. Y después medidas que podrían improvisar, y ya con esto termino. Una es fortalecer la dimensión sustantiva o material del principio de igualdad en la propia Constitución, que el derecho a no ser discriminado ya hace, pero que, digamos, se podría ir un poco más allá. Y hay varias medidas, hay varias figuras. Una es la que utiliza la ley federal, donde incorpora la igualdad real de oportunidades, pero otras son, por ejemplo, una incorporación de una cláusula de igualdad real a modo de la Constitución española o portuguesa, que podría decir algo así como: el Estado promoverá las condiciones para que la igualdad en derechos de todas las personas y grupos de personas sea real y efectiva, y deberá remover los obstáculos de orden económico, social y cultural o de cualquier índole que impidan el pleno ejercicio de los derechos, ¿no? Así, sobre todo entendiendo que el fenómeno de discriminación es un eje estructural y que la obligación del Estado es remover todas las estructuras o condiciones que van generando este tipo de discriminación. Otra sería introducir la obligación del Estado de implementar medidas especiales temporales o acciones afirmativas, para entender que las acciones afirmativas o medidas temporales no son solamente excepciones a la discriminación como está planteado en la ley federal, sino también una obligación para dar eficacia al principio o al derecho a no ser discriminado. Estos cambios, introducir la discriminación directa de la que ya hablé, estos cambios realmente se pueden dar por jurisprudencia, por una interpretación de la Suprema Corte de Justicia. No requiere necesariamente de una reforma constitucional, pero una reforma constitucional pues puede acelerar ciertos procesos, ¿no? Y hay otras cuestiones discriminatorias en la propia Constitución que tendría que reformarse a la luz del artículo primero, pero me parece que Miguel va a hablar más sobre eso. Entonces, ya que termina, muchas gracias. Pues muchas gracias al doctor Carlos de la Torre. Creo que ha sido una excelente exposición introductoria que nos sitúa muy bien en dónde estamos parados como país en materia de no discriminación. Y me gustaría retomar una de las ideas expuestas por el doctor de la Torre, en el sentido de que el principio el derecho a la no discriminación permite hacer efectivo el principio de igualdad, que a su vez va a permear toda la Constitución y todos los demás derechos, y que además es uno de los principios sobre los cuales se fundamenta el Estado moderno. Y este principio de igualdad, lejos de tratarse de una igualdad sin ningún otro adjetivo, prescribe tratar de manera desigual a los desiguales e igual a los iguales, precisamente para superar esas diferencias que se dan muchas veces pues de manera natural o de manera construida.
Y me parece importante aquí también los criterios que se mencionan sobre la racionalidad para hacer este tipo de distinciones, porque creo que pese a todo lo que hemos avanzado en la discusión, en la teoría, sobre los criterios relevantes para hacer las distinciones entre diferentes grupos, todavía quedan algunos sectores en el que pues no se ha agotado la discusión. Pienso, por mi tema de especialidad, los niños, que efectivamente la ley establece consecuencias jurídicas distintas para muchos de los supuestos, un tratamiento jurídico distinto, pero que no alcanzamos a distinguir bien si se trata de un trato discriminatorio o no, todo lo que tiene que ver con los mecanismos con los que se pretende protegerlos. Entonces, pues, pasa lo mismo en el caso, por ejemplo, de las personas con alguna discapacidad mental, que en aras de la protección se establecen determinados derechos. En fin, creo que es interesantísimo, creo que es una muy buena, nos sitúa muy bien en dónde estamos parados como país, y pues esto da pie para presentar a nuestro siguiente ponente, que nos va a hablar sobre la discriminación constitucionalizada, y es el doctor Miguel Carbonell. Él es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, es investigador de este Instituto de Investigaciones Jurídicas, en donde coordina también el área de Derecho Constitucional, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y, en fin, ha impartido una gran cantidad de conferencias, ha participado en las obras jurídicas más relevantes de este país y además es miembro del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Junta de Gobierno del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Así es que cedo la palabra a Miguel Carbonell y le agradezco su presencia esta tarde. Bien, muy buenas tardes. Antes que nada, quiero decir que me siento muy contento de estar aquí hablando nuevamente del derecho a la no discriminación. Debe ser como el cuarto evento que organizamos en el Instituto en el último año y medio sobre el tema. Es un tema que nos preocupa especialmente y por tanto es un tema sobre el que seguiremos analizando y seguiremos discutiendo seguramente en los siguientes meses. Es un lujo también haber podido participar como coorganizador de esta mesa junto con Mónica González, que se incorporó hace poco, relativamente poco al instituto, pero que ya está metida en todos estos asuntos importantes, sustantivos. Además lo está haciendo muy bien y es una gran compañera y una gran colega. Siempre es un gusto participar con ella. Y también es muy alentador ver que aquí en la mesa y en el público pues están quienes se enfrentan a nivel práctico con la discriminación. Me da muchísimo gusto ver a José López Villegas, a Amalia, por supuesto a Mauricio y a Margarita, que desde la CNH están haciendo también un trabajo importante y que son finalmente quienes están, insisto, en el día a día en la lucha de las instituciones mexicanas contra la discriminación. Y por supuesto con quien es quizá el teórico que más ha escrito sobre no discriminación en México, que es Carlos de la Torre, que además, pues yo creo que hicimos mal el programa, porque Carlos tenía que haber hablado al último, porque ganó todos los temas, todo lo que yo pensé decir ya lo dijo, además lo dijo muy bien, de tal suerte que me dejó casi sin agenda. Yo quisiera sostener una hipótesis, y voy a intentar demostrarla. Mi hipótesis es que la Constitución mexicana discrimina. Y que esto es un problema estructural para el derecho mexicano. Que es un problema que si no nos quitamos de encima, no vamos a poder desarrollar un Estado democrático, un Estado de derecho, digamos, sustantivo. ¿Cómo justifico esta hipótesis? En el que quizás el manual de derecho constitucional más leído en España, por lo menos uno de los más exitosos en términos editoriales, me refiero al curso de Derecho Constitucional de Javier Pérez Royo, el catedrático de la Universidad de Sevilla. Javier Pérez Royo, en la introducción de su libro, dice que lo que caracteriza al derecho constitucional es precisamente el concepto de igualdad. Porque, dice Pérez Royo, en la Constitución todos somos iguales. Y explica, dice, cuando tú analizas la legislación laboral, los sujetos de la legislación laboral o son patrones
o son trabajadores. Cuando tú analizas la legislación mercantil, hablas de autores de actos de comercio, etcétera. Y así en cada una de las ramas del derecho. Pero dice Pérez Royo, ¿en qué ámbito de lo jurídico somos realmente iguales? En el derecho constitucional. Y no es una intuición teórica, tiene un fundamento histórico muy relevante. Ustedes saben que el artículo primero de ese fantástico documento que Peter Heber le llama el Acta de Nacimiento del Estado Constitucional, que es la Declaración Francesa de 26 de agosto de 1789, en ese artículo primero se establece ya que todos los hombres, en ese entonces pues eran solo hombres, ¿no? Digamos ahora todas las personas, nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Ahí están los dos grandes valores, las dos grandes estrellas polares a las que hay que caminar en el Estado Constitucional: libertad e igualdad. Pero ¿qué pasa si la Constitución discrimina? ¿Qué pasa si la hipótesis de Pérez Royo no se verifica en la práctica? Porque está muy bien defender esto en teoría, pero ¿qué pasa cuando nos enfrentamos a un texto constitucional que sí discrimina, que no observa este principio de igualdad? Creo que estamos, insisto, ante un problema estructural que permea el resto del ordenamiento. Porque si tienes un ordenamiento como tenemos en México, que ha sido creado en un quizá 90% bajo un régimen marcadamente autoritario, un régimen que despreciaba cotidianamente los derechos fundamentales, y en el vértice de este sistema jurídico tienes una norma fundamental que discrimina, entonces no tienes con qué defenderte. No puedes invocar tratados internacionales que nadie conoce, que casi nadie aplica, que los jueces de distrito dicen que no existen, te piden copias del tratado para ver si lo firmó o no lo firmó, pero estás verdaderamente ante un problema. Entonces, creo que el tema pues es relevante en este sentido. Ahora, si podrían ustedes poner en cuestión mi hipótesis, pero a ver, ¿cómo está eso de que la Constitución discrimina? No te creemos, a ver, danos ejemplos. ¿Dónde y cuándo discrimina la Constitución? La Constitución discrimina de dos maneras. Discrimina por cosas que dice, es una discriminación por acción, digamos, y discrimina por cosas que no dice, es una discriminación por omisión. 5 ejemplos. 1, ya lo dijo Carlos, insisto, mucho mejor de lo que yo soy capaz de expresarlo. El artículo primero, párrafo primero, es incompleto. Tiene cosas, más bien no tiene cosas que debería de tener. Discriminación lingüística, discriminación por preferencia sexual con todas sus letras y con todas sus consecuencias, con todas. Embarazo, por supuesto. Discriminación genética, que es algo nuevo, pero que ya viene y forma parte ya de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea de Niza, del 2001. Y agregaba Carlos, yo no lo traía registrado, pero me pareció muy buena observación, condición migratoria. Porque hay que tomar en serio el discurso de los migrantes. Mauricio ya abonará en esta reflexión, pero me parece que esta especie de doble moral que en tantos aspectos de la vida pública mexicana observamos, me parece que toma su punto culminante en materia de migrantes. Decenas de quejas, decenas de discursos, el presidente Calderón diciendo que cómo es posible que el gobierno de Estados Unidos no se tome en serio la protección de migrantes mexicanos en suelo norteamericano, y nosotros teniendo en condiciones verdaderamente de esclavitud a los migrantes que llegan de otros países. Por tanto, me parece que también es relevante el apunte de Carlos. Segundo ejemplo. Artículo 27, fracción primera de la Constitución, discrimina a quienes no son mexicanos en relación al derecho de propiedad. Este es un tema sensible y por tanto creo que hay que tomarlo con alguna precaución, pero sí quiero ser muy claro en esto. El artículo 27 dice que en una franja de 100 kilómetros en las fronteras y de 50 kilómetros en las costas no se permite el dominio directo sobre la tierra por parte de extranjeros. Esto es una discriminación clara, porque el criterio que se usa es solamente el criterio de la nacionalidad.
que es un criterio, desde mi punto de vista, accidental. Uno no determina, primigeniamente la nacionalidad que tiene, sino que es una asignación que hace el ordenamiento jurídico, tomando en consideración quiénes son nuestros padres o el lugar del mundo en el que hemos nacido. Por tanto, esto es una norma discriminatoria que tendría que ser removida de la Constitución. Y es una cosa que impacta en la práctica. Yo no me había dado cuenta la magnitud de este impacto, pero últimamente, y a veces sirve más una anécdota que grandes teorías, pero déjenme les cuento esto. El director del instituto, que lleva un año como tal, es un especialista en sociología del derecho, que tiene perspectivas muy novedosas, y entonces desde que tomó posesión del cargo nos ha invitado a muchos de los investigadores a estudiar otras áreas, porque atinadamente el director dice que siempre andamos con los temas de derecho constitucional y que hay que meternos en otros. Entonces nos dijo, a ver, métanse a derecho turístico, porque el turismo es muy importante para México. Entonces nos empezamos a meter a derecho turístico, a regulación de la tierra, a regulación de la propiedad, a los requisitos que se les pide a los desarrolladores turísticos para hacer negocio en México, y es verdaderamente escalofriante la inseguridad jurídica en la que se vive. Si yo fuera un gran inversionista, si yo manejara un gran fondo de pensiones de los trabajadores del ferrocarril de Canadá, y me dijeran, oye, mete el dinero de los jubilados canadienses al sector turístico mexicano, yo temblaría de miedo, porque es una enorme inseguridad jurídica, empezando por la propiedad. Ya no vayamos a los servicios, a la corrupción de los inspectores que te dicen que si el extintor está a 1,5 metros cuando debe estar a 1,80, porque si no, los inspectores que van a verificar que no tenga salmonela en los que no. La propiedad, es decir, el principio de las cosas no está bien asegurado. Y no solo genera inseguridad jurídica, sino que obliga a las personas a incurrir en lo que Juan Ruiz Manero y Manuel Atienza llaman el fraude de ley, en este librito fantástico de ilícitos atípicos. Porque ustedes creen que en Cancún los extranjeros no son dueños de los hoteles, de los grandes hoteles, o en Acapulco, o en Ixtapa, o en Los Cabos. Pasa, permítanme exagerar, permítanme cargar la tinta, pero pasa en este tema como con el aborto. Pues sí, está penalizado, pero las personas siguen decidiendo sobre la interrupción voluntaria de un embarazo. ¿Sí? No podemos evitarlo. ¿Qué es lo que pasa? Se acude a figuras como prestanombres, en el peor de los casos, y a figuras como fideicomisos cuando se intentan hacer mejor las cosas. Pero en todo caso estamos generando un fraude de ley. En una sentencia muy importante de la Corte Suprema de Estados Unidos de 1905, Lochner versus Nueva York, el gran juez de la Corte Suprema, el gran jurista Oliver Wendell Holmes, dijo que una constitución no tiene que tomar partido por ninguna teoría económica, que la economía es una cosa y el derecho constitucional es otra cosa. Lo decía a propósito de una regulación del derecho de libertad contractual, que de eso trató esta sentencia de 1905, Lochner versus Nueva York. Y yo creo que en el punto donde confluyen derecho y economía, el punto en el que se manifiesta este contraste es en el derecho de propiedad. El derecho de propiedad que define un régimen político. Ahí está la propiedad colectiva y la prohibición de propiedad privada típica del marxismo y de los autoritarismos, etcétera. Y ahí está la vertiente privatizadora de los regímenes neoliberales, etc. Por tanto, ahí hay una confluencia muy interesante de varias ramas del acontecer social que tenemos que atender. Y la atención que le demos a este problema no puede ser así, me lo parece, no puede ser discriminatoria. Hay una razón inclusive de orden pragmático. Si no creen ustedes en esto, porque pueden, supongo que si están aquí es porque creen en la igualdad, pero supongamos que haya alguien que en realidad pensó que este era el diplomado en violencia intrafamiliar, entonces cayó aquí porque es otra cosa,
Y todos no creen en esto, la igualdad, que suena muy bonito, pero en realidad no creen en esto. Bueno, si no creen en esto, les doy una razón de carácter estrictamente pragmática para cambiar el artículo 27, fracción primera. Cuando acontezca de una vez por todas el muy anunciado declive de la producción petrolera mexicana, que más o menos acontecerá en el 2015, si no falta tanto, y cuando se acaben los ingresos por renta petrolera que hoy suministran el 40% del total del presupuesto federal, el recurso que tendremos más a mano los mexicanos para inyectar dinero en el sector público va a ser el turismo. Ese va a ser. A menos que inventemos de aquí al 2015, no sé, la gran industria editorial mexicana, y que nos pongamos a escribir todos novelas y entonces Porrúa se convierta en una multinacional. No sé. Yo lo que veo más a mano es el turismo. Pero si queremos generar una buena oferta turística, necesitamos infraestructura. Y necesitamos quitarnos esta, de nuevo, doble moral de que los extranjeros no puedan comprar terrenos. Porque además hay otra razón pragmática que yo no me había dado cuenta, pero fíjense cómo aprende uno cosas. De aquí al 2030 se van a jubilar más o menos 40 millones de norteamericanos de más de 65 años. Y van a querer climas cálidos, servicios, atención, etc. ¿Y dónde van a voltear a ver? Pues al Pacífico mexicano, a las deliciosas costas de Guerrero, de Baja California, de Sinaloa seguramente. Tenemos que ofrecer, tenemos que capturar ese gran movimiento migratorio norteamericano y que nos beneficie, que dé fuentes de empleo, que genere inversión. Ahí están las razones para quitar esto. Tercer ejemplo, el artículo 32 de la Constitución. El artículo 32 de la Constitución crea mexicanos de primera y mexicanos de segunda, porque permite al legislador establecer qué categorías de mexicanos, o más bien, permite establecer que aquellos mexicanos que lo sean, pero no por nacimiento, pueden ver restringida su libertad de trabajo. La Constitución permite que la ley disponga cuándo un mexicano por naturalización puede tener cierto tipo de trabajo y cuándo no. Y es una remisión indeterminada. Puede ser para cualquier cosa. Puede ser para que seas capitán en el VIPS, o puede ser para que seas comandante en jefe. Bueno, comandante en jefe está en la Constitución, pero digamos, general en el ejército. También establece una distinción entre quienes son mexicanos, esta vez sí por nacimiento, y quienes son mexicanos por nacimiento pero tienen doble nacionalidad. Lo cual también es absurdo, porque los tratados internacionales establecen el derecho a la doble nacionalidad, a la nacionalidad, mejor dicho. Entonces, es ilógico que un tratado te diga que tú tienes derecho a tener una nacionalidad o varias nacionalidades, y la Constitución mexicana te dice sí. Pero si tienes más de una nación, o sea, si tienes la nacionalidad mexicana y otra, entonces ves limitada también tu posibilidad a ejercer ciertos derechos fundamentales como el derecho a trabajo. Y luego, el artículo 32, no sé si han reparado en ello, tiene un párrafo cuarto que es verdaderamente surrealista, porque dice que ciertas profesiones muy concretas solo están reservadas a mexicanos por nacimiento. Y menciona entre ellas mecánico de barco, los que arreglan los barcos. Entonces uno se pone a pensar y dice, a ver, ¿cómo que los que arreglan los barcos? ¿Qué significa los que arreglan los barcos? Primero, ¿qué barcos? ¿Cruceros o lanchitas? Segundo, ¿que arreglan cómo? ¿Que traen el motor, fabrican el barco, qué hacen? O el típico que se le cortó el circuito, joven, ¿no? El típico. También tiene que ser, todos tienen que ser mexicanos por nacimiento. ¿Cómo aplican esto? ¿Quién verifica? ¿Qué razón hay para esto? ¿Será que si vienen los extranjeros a arreglar barcos, harán un sabotaje o algo así? No entiendo bien cuál es la razón de esto. Cuarto, el más vergonzante artículo. Todas las constituciones tienen como una pieza así como que no funciona. La Constitución de Estados Unidos, la enmienda segunda, por supuesto, el derecho a tener armas, que copió nuestro artículo 10º. En México tenemos la vergüenza constitucionalizada, que es el artículo 33. Este es mi cuarto ejemplo. El artículo 33 priva de cualquier acceso al debido proceso legal a los mexicanos. Y de nuevo, Mauricio supongo que nos dará los datos, no es una cuestión teórica. El artículo 33 se usa permanentemente, cotidianamente,
para negar cualquier medio de defensa a extranjeros y también a mexicanos, porque como seguramente Mauricio contará, creo que era la recomendación 17 del 2007, Mauricio, cuando o la 7, la 17 o la 7, cuando el Instituto Nacional de Migración expulsa a una menor de edad nacida en México, ¿no? En San Luis Potosí, si mal no recuerdo, porque su madre era inmigrante indocumentada. Con lo cual el 33, fíjense nada más el riesgo de permitir el autoritarismo. Se aplica a extranjeros y a nacionales que no tienen forma de defenderse. Lo curioso de esta recomendación es que el Instituto Nacional de Migración, post factum, es decir, expulsada la menor recién nacida, llevada a la frontera con Guatemala, acepta la recomendación y creo que quedó en buscarla, poner un aviso ahí cuando sea grande la niña para que pueda entrar. Desde luego, a mí como abogado me da vergüenza que siga estando el 33 en la Constitución. Y me da vergüenza ser especialista en Derecho Constitucional y no haber podido cambiar esto. Quinto ejemplo y último, el artículo 107, fracción segunda. El artículo 107, fracción segunda, es de nuevo la constitucionalización de la desigualdad, porque permite que ciertas personas que tienen buenos abogados, que leen el diario oficial, o los abogados leen el diario oficial, etcétera, que promueven buenos amparos, que tienen contactos en el Poder Judicial Federal, etcétera, ganen amparos y se vean protegidos en contra de leyes inconstitucionales, y otras personas que no leen el diario oficial, que no tienen buenos abogados, que no tienen contactos en el Poder Judicial, o que los abogados no anexaron copia, ¿no? Porque ya ven la copia para traslado, y si no te dan 5 días, y si no te sobrecen, no puedan estar protegidos frente a leyes inconstitucionales. Es una desigualdad terrible en México, que es un país que tiene 40 millones de pobres y que no pueden contratar abogados. Sí, dicen los teóricos, ¿no? Ya saben, los de la vieja escuela dicen, bueno, pero ahí están los defensores públicos para que vayan y promuevan los amparos. Sí, claro. Entonces, con estos 5 ejemplos, seguramente habría otros que ustedes pudieran añadir. Creo que intento corroborar la hipótesis que anuncié al principio de que la Constitución discrimina, y de que si no nos libramos de esto, generando un cambio a nivel constitucional, será muy difícil permear al resto del ordenamiento jurídico. Termino con 2 reflexiones, con 3 reflexiones. La primera es que seguimos estando situados en la premodernidad jurídica y en la premodernidad, si me lo permiten ustedes, moral en el tema de no discriminación. Me refiero al hecho de que todavía no somos capaces de advertir con claridad cuando estamos frente a un hecho discriminatorio. Quizá porque el tema es nuevo en México, ya lo decía Carlos y lo dijo también Mónica, pero no es posible que 6 años después de que tenemos cláusula de no discriminación en el texto constitucional, sigamos con las gafas de la miopía puestas. Y no lo ilustra, o creo que lo ilustra muy bien Ferrajoli en una frase que, si ustedes me lo permiten, les voy a leer, de cómo en la lucha contra la discriminación ha tenido que ser ganada, que no es gratuita, que no cae del cielo, que no viene por discursos, sino que es producto de movimientos sociales intensos que espero que salgan de este auditorio. Por ejemplo, entre otras cosas, dice Ferrajoli, en la historia, cada conquista de derechos y cada progreso en la igualdad y en las garantías de la persona se han producido siempre como consecuencia de la revelación de una discriminación o de una opresión de sujetos débiles o diferentes reputada en cierto punto intolerable. La persecución de los herejes y la lucha por la libertad de conciencia al inicio de la era moderna. Más tarde la de los disidentes políticos y las batallas por la libertad de prensa y de opinión. Luego la explotación del trabajo obrero y las luchas sociales por los derechos de los trabajadores. Todavía hoy, la opresión y la discriminación de las mujeres y las batallas por su emancipación y liberación. Siempre, llegados a un punto, el velo de normalidad que ocultaba la opresión de los sujetos débiles ha sido desgarrado por sus luchas y reivindicaciones. Y en esas estamos, pero seguimos viendo como normal
que se discrimina a los extranjeros. Seguimos justificando que se cierren las fronteras para hacer el trabajo sucio, como dijo un clásico, porque somos el patio de atrás de Estados Unidos en el tema migratorio. Seguimos viendo normal la discriminación que supone penalizar las decisiones de las mujeres sobre su propio cuerpo en materia de maternidad y consecuentemente de aborto. Seguimos viendo como normal la discriminación en contra de los homosexuales y la prohibición para que determinen de la forma que quieran, siendo adultos, cómo conviven con otras personas. Y esto nos parece, insisto, absolutamente normal. De hecho, todavía, y esto no se refleja solo, digamos, a nivel de calle, sino que los medios de comunicación son en buena medida responsables. Hoy el periódico Reforma traía una noticia, creo que era hoy, o en fin, el viernes, no sé, uno de estos periódicos, seguro era el Reforma, en donde decían que un departamento en la colonia Juárez se utilizaba para hacer fiestas y se cobraba la entrada, lo cual no es muy extraño. En la Ciudad de México pues hay departamentos donde se hacen fiestas y supongo que incluso alumnos de la Facultad de Derecho lo harán y pedirán una cooperacha, etcétera. Pero lo que verdaderamente generaba el escándalo es que en este departamento, además de cobrar y hacer fiestas, se hacían orgías gays. Esa era la nota. Había gente del mismo sexo fornicando. Y entonces, pues lo daban como una cosa verdaderamente estrambótica, ¿no? ¿Cómo se permite que...? Señalaba el periodista de forma muy atinada, él lo había corroborado, que estaban teniendo relaciones sexuales sin condón. Entonces era una nota, así, parte de la denuncia, pues era eso, ¿no? Estaban entre varios teniendo sexo en grupo sin protección. Lo cual refleja, creo yo, todavía esta persistencia y esta invisibilidad de los grupos discriminados. Lo último que quiero decirles es que, dos comentarios. Decía Carlos que la incorporación de la cláusula de discriminación había generado una revolución legislativa, pero todavía en ciernes, una revolución legislativa pendiente. Y yo estoy de acuerdo. Yo creo que le volvió a pasar al Poder Reformador de la Constitución y al Congreso de la Unión lo que le pasa casi siempre. Hace una reforma constitucional y luego le da miedo tomársela en serio. Les ha pasado ya en infinidad de casos. Si no, vean ahora las dificultades que están teniendo para tener un buen COFIPE. Después de que bombos y platillos y alaraca por la reforma electoral, y a la hora de aterrizar en el COFIPE ahora sí están temblando de miedo. Pero no solo eso, yo agregaría que la revolución jurisprudencial ha sido muy menor. Y los jueces no se han hecho cargo del principio de no discriminación. Sí, hay ahí 2 o 3 tesis, una muy importante de Cosío, del escrutinio estricto, luego siguiendo la misma línea lo de VIH, sí. Pero si las podemos citar es porque son 2 o 3. Si fueran 40 no los podremos citar. Vaya, no las ubicaríamos, que es lo que pasa en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es lo que pasa en la Corte Suprema de Estados Unidos. Entonces, ahí tenemos un grave déficit. Y por último, regreso al principio. En el último año y medio hemos organizado, Mónica ha estado creo que en todas, como 5 mesas redondas sobre la no discriminación. ¿Qué se ha avanzado en el último año y medio desde el punto de vista constitucional? Nada. 0. Quiere decir que es interesante que nos reunamos, ¿no? Porque además nos saludamos, conversamos, los vemos a ustedes nos hacen preguntas eventualmente, etcétera, nos divertimos, ¿no? ¿En qué íbamos a ocupar una tarde de lunes y no en esto? Pero no es suficiente. Por tanto, yo sí quiero hacer un llamado respetuoso, pero enérgico, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, aquí representada, y al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, también muy bien representado, a que presenten ya, en ejercicio de las facultades que les da la ley, una iniciativa de reforma constitucional para borrar de la Constitución el 33, para borrar de la Constitución el absurdo del 32, para incorporar al artículo 1 lo que acabamos de decir. No que se comprometan a que lo van a estudiar y a que lo van a pensar y a que lo presenten ya, antes de que termine el siguiente periodo ordinario de sesiones, que termine el 15 de diciembre.
Tienen 3 semanas. ¿Qué necesitan estudiar? ¿Qué necesitan pensar? Que lo hagan ya. Y que los legisladores se tomen en serio, antes de que concluya la ley para la reforma del Estado, el tema de los derechos humanos. Porque no hay Estado, o no hay Estado democrático, sin derechos. Piensan que reformar el Estado es, vamos a darnos vamos a correr a 3 consejeros del IFE. Es la reforma del Estado. No, la reforma del Estado tiene que tener en el corazón, en la médula, al ciudadano. La reforma del Estado tiene que servir para darnos a los ciudadanos más derechos y más democracia. Si no, no es una reforma del Estado, es una reforma para los políticos en beneficio de los políticos. Yo creo que hay que poner al ciudadano en el centro. El ciudadano es la justificación última de toda la acción del Estado y de la reforma del Estado que se emprenda. Por tanto, aquí están las ideas, aquí están las propuestas. Carlos escribió un magnífico libro sobre no discriminación. La tesis doctoral de Mónica sobre niños está a punto de aparecer. El propio Carlos coordinó un texto también fantástico sobre el derecho a no discriminar. Ya están las ideas en la mesa. ¿Qué hace falta? Que quienes tienen responsabilidades de carácter político se tomen estas ideas en serio, como diría Ronald Roque. Gracias. Pues muchas gracias a Miguel Carbonell por su intervención. Creo que podríamos decir que ha presentado una extraordinaria síntesis de la agenda sobre las reformas urgentes en materia de no discriminación en la Constitución, que creo que, bueno, todos estaremos de acuerdo en que hay ciertas cosas que como país es indigno que permanezcan en nuestra Constitución, las cuales señaló Miguel. Y quisiera señalar también que, como bien también nos decía Miguel Carbonell, el problema de la discriminación pasa también por un problema cultural, de que estamos acostumbrados a asimilar la discriminación como algo natural, a verlo como parte de la cultura, y ni siquiera nos cuestionamos que la discriminación está constitucionalizada, pero que nosotros mismos cometemos actos discriminatorios. Y bueno, por último, señalar que bueno, nos vamos de aquí con tareas pendientes de trabajar en esta agenda sobre no discriminación, cada uno desde los propios ámbitos de acción. Vamos a pasar ahora a los temas de discriminación contra grupos específicos, y tenemos en esta tarde pues 2 grupos vulnerables que han sido tradicionalmente discriminados, y por lo cual pues es especialmente importante abordarlos desde un punto de vista específico. Y en primer lugar voy a pedirle su intervención al licenciado Mauricio Fara, quien es licenciado en Derecho, con maestría en Políticas Públicas y Gobierno, y actualmente es el 5º visitador general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a quien pediremos que nos hable sobre la discriminación contra migrantes, y a quien le agradezco mucho su presencia esta tarde. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las prácticas discriminatorias, de discriminación racial, es la convención más antigua de la ONU. 170 países han firmado la convención en estos 42 años de vigencia. Pareciera así que la comunidad internacional está sustancialmente de acuerdo con el principio de no discriminación, así como también los actores políticos y la sociedad en general. La discriminación, sin embargo, encuentra siempre rendijas para hacerse presente. Cito un ejemplo de una charla con un agente de migración, platicando sobre la detención de un grupo de centroamericanos. Nos señala el agente de migración que incluso a los hondureños se les trata como seres humanos. Respecto de la discriminación, el acento suele ponerse siempre, como lo hemos visto y como se hace presente en distintos foros, y de ahí que celebro la invitación que me hayan hecho para participar en este
seminario, porque siempre se hace presente en distintos grupos, pero siempre se margina y se discrimina a los migrantes, incluso en el estudio, en el análisis de la discriminación. Por ejemplo, hace aproximadamente 2 años la Secretaría de Desarrollo Social y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación realizaron una encuesta cuyos resultados destacan que los sectores a los que más se discriminan son los ancianos con un 40%, indígenas un 15%, discapacitados 14%, enfermos de SIDA 11%, madres solteras 5%, etcétera, 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 y los extranjeros que viven en México un 1.3%. Sin pretender cuestionar estos resultados, sino por el contrario tomándolos como indicadores, resulta claro que simplemente no se consideró a los más vulnerables, a los más discriminados, que son a los migrantes irregulares, los que están de tránsito. Lo más parecido a ellos fue a los extranjeros que viven en México. Una vez más, en un estudio de discriminación, discriminados los migrantes indocumentados. La discriminación en contra de los migrantes ni siquiera es formal y recurrentemente mencionada cuando se habla de discriminación, como ya vemos. En general, los migrantes irregulares en tránsito suelen ser discriminados, incluso cuando se habla de la discriminación, no existen. Los flujos migratorios, para que nos demos una idea de la magnitud del universo a quien nos estamos refiriendo, han crecido enormemente. Hace 25 años, por ejemplo, el Instituto Nacional de Migración aseguraba al año a 10.000 extranjeros centroamericanos, o llevaba a cabo 10.000 acciones de aseguramiento. Hoy en día, en 15 días aproximadamente se aseguran o se llevan a cabo 10.000 acciones de aseguramiento. Por lo que corresponde a los mexicanos que se van al exterior, en los años 60, en la década de los 60, salieron del país aproximadamente 300.000 mexicanos. Hoy cada año se supera esta cifra de mexicanos que se van al exterior, que antes implicaba 300.000 en una década y hoy aproximadamente 500.000 en un año. Todos los días, pues, miles de migrantes mexicanos y otras nacionalidades recorren el país con la intención de llegar a Estados Unidos. En todo el trayecto, los migrantes son acechados por quienes han hecho de ellos un botín o simplemente víctimas de una tentación que les parece irresistible, el ejercicio del poder en contra del vulnerable. De acuerdo con la Ley General de Población, únicamente los agentes del Instituto Nacional de Migración y la Policía Federal Preventiva son las autoridades facultadas para llevar a cabo la verificación de la calidad migratoria, para que se pueda acreditar la legal estancia en el país. En los hechos esto no es así. Con frecuencia elementos de otras corporaciones, tanto federales, estatales y municipales, detienen a los migrantes, detienen a las personas, incluso detienen a migrantes mexicanos, los interrogan, solicitan que acrediten su legal estancia en el país, violando la esfera de competencias del Instituto Nacional de Migración, y posteriormente llevan a cabo una detención arbitraria. Hace justamente un año, debido a esta grave situación que se presenta a lo largo y ancho del país, la Comisión Nacional emitió una recomendación general, la recomendación general número 13, en donde se hace un llamado enérgico a todas las autoridades, tanto municipales, estatales y federales, que están llevando a cabo este tipo de verificaciones ilegales de la calidad migratoria, para que cesen de manera inmediata estas acciones. Acciones que conllevan muchas otras violaciones a los derechos humanos, como puede ser el maltrato, la extorsión, el robo, cualquier tipo de abuso, incluso abuso sexual, hoy en día el secuestro de migrantes, etcétera. Esta discriminación atenta contra el derecho a la igualdad, el derecho a la libertad de tránsito, a la legalidad, a la seguridad jurídica, considerando que para ejecutar el acto de molestia, los servidores públicos se basan principalmente en los rasgos físicos, en la vestimenta, en la apariencia, en el acento de voz o en una actitud simplemente sospechosa. Jurídicamente, las detenciones que tienen su origen en la presencia o actitud sospechosa o en un marcado nerviosismo de los sujetos no encuentran sustento legal. Incluso la Comisión se ha pronunciado también en una recomendación general al respecto. Y son contrarias al principio de inocencia,
pues el acto de molestia se ha realizado para confirmar una sospecha, lo que trae como consecuencia que tales conductas resulten ilegales y con ello se vulneren los derechos humanos. Las verificaciones migratorias ilegales, a las que ya nos referimos, son apenas una expresión de la discriminación que padecen los migrantes irregulares en tránsito y que los ponen en un grave riesgo incluso de perder su vida. Por otra parte, como ya se señaló en la mesa, existen otras actitudes discriminatorias en contra de los migrantes indocumentados en términos generales. Por ejemplo, el artículo 68 de la Ley General de Población, el artículo 67 de la misma Ley General de Población, señalan, por una parte, o más bien limitan el goce de los derechos laborales de los trabajadores indocumentados en relación con cualquier otro trabajador. Permítanme darle lectura al artículo 68 y al artículo 67. Dice el 67: las autoridades de la República, sean federales, locales o municipales, así como los notarios públicos, están obligados a exigir a los extranjeros que tramitan ante ellos asuntos de su competencia que previamente les comprueben su legal estancia en el país, que acrediten su condición o calidad migratoria, que les permitan realizar actos de contratos, etc. Aquí observamos una discriminación basada en el artículo 67 de la ley. El artículo 68 es al que yo me refería hace algún momento, este es otro artículo, dice: los jueces u oficiales del registro civil no celebrarán ningún acto en que intervenga algún extranjero sin comprobar su legal estancia en el país, excepto los registros de nacimiento, etc. Estos artículos y otros artículos de la misma Ley General de Población limitan, como ya me referí hace algún momento, la oportunidad que tengan los trabajadores indocumentados para acceder a servicios e incluso para poder laborar en el país. Ello en contravención de lo establecido en la opinión constructiva número 18 y en la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus familias. Como señalaba Miguel hace algún momento, también observamos una continua violación al principio de no discriminación cuando se llevan a cabo las detenciones a los migrantes y se vulnera el debido proceso. La Comisión ha emitido diversas recomendaciones que tienen que ver con el debido proceso a que tienen derecho todas las personas y los migrantes en el marco de la Ley General de Población. Y citando el ejemplo al que se refería Miguel hace algún momento, el año pasado, este año fue que la Comisión emitió una recomendación de una menor nacida en México que a los 3 días de haber nacido fue expulsada junto con su madre por ser hija de una mujer de origen hondureño. Y con ello, bueno, pues se lesionó el derecho a la igualdad, a la identidad, a la nacionalidad, al nombre. Y este es uno más de todos los ejemplos, de todas las violaciones que sufren los migrantes simplemente por carecer de documentos en nuestro país, en donde, como bien se señalaba hace algún momento, exigimos lo que no somos capaces de dar. Aún más, la ley actual no les brinda a los agraviados migrantes las garantías necesarias para su seguridad, por lo que, entre otras razones, se niegan en muchas ocasiones a presentar las denuncias formales, lo que alienta a la impunidad. En los hechos, los migrantes irregulares no tienen acceso a la ley. Agredir a un migrante no solo conlleva un amplio margen para la impunidad, sino que se constituye en una cuasi garantía para ampararse en ella. Al no ofrecer garantías a los migrantes para que presenten sus denuncias, sin que ello implique ponerlos en riesgo de ser deportados, la ley hace eco de la discriminación. Y la discriminación así, en contra de los migrantes, lo que observamos nosotros, es que institucionaliza la impunidad con la que se ven favorecidas las autoridades que atentan contra los migrantes.
La discriminación implica, como lo hemos venido observando, una subordinación. Y el término subordinación es una condición generalizada cuando se trata de migrantes irregulares en tránsito, porque incluso muchos de ellos, virtualmente, como ya lo comentamos, renuncian a cualquier posibilidad de reivindicación de sus derechos porque los coloca por debajo de su propósito de desplazarse y llegar a su origen, a su punto de destino, aun y cuando se hayan cometido delitos o violado sus derechos humanos. Combatir la discriminación no solo es una obligación de conciencia social e institucional, sino la única vía hacia la vigencia y la consolidación de principios básicos en un Estado democrático, especialmente en materia de derechos humanos. Como lo hemos señalado en otras ocasiones, ojalá México fuera ejemplo de respeto a los derechos humanos de los migrantes, porque México es el país que más personas expulsan ante la incapacidad para brindarles oportunidades para que se queden en su país y puedan tener un desarrollo social, económico, personal, etcétera, en su propio país, y van a los Estados Unidos, en donde simplemente ven día a día que se lesionan sus derechos humanos, y México ante esta situación ha sido incapaz de erigirse en un ejemplo de respeto a los derechos humanos de los migrantes, y por el contrario, somos ejemplo de lo que no debería sucederle a los migrantes indocumentados en un país. Muchas gracias, Miguel, por invitarme a este coloquio. Agradezco al licenciado Mauricio Fara su muy brillante intervención, porque precisamente creo que uno de los grupos más vulnerables actualmente es precisamente los migrantes, y no solo en México. Este es un fenómeno que se da a nivel internacional y que los especialistas han dicho que realmente cuestiona profundamente el discurso sobre los derechos humanos acerca de su universalidad, y el discurso sobre todo de los países que han utilizado los derechos humanos como pretexto para descalificar a otros países o para incluso intervenir, porque ahora son incapaces de garantizar estos derechos humanos a los migrantes. Y como efectivamente comentaba Mauricio Fara, pues nosotros no somos precisamente un ejemplo de respeto a los derechos humanos de los migrantes. Realmente lo que sucede en México es vergonzoso, y aún así pretendemos que en otros países a nosotros se nos trate bien. Y quisiera hacer nada más un comentario que me llamó la atención cuando habló de la encuesta sobre discriminación de CONAPRED, que efectivamente se discriminó a los migrantes, y quiero decir que también se discriminó a los niños, porque ni siquiera los niños aparecieron como sujetos de discriminación. Y esto se relaciona un poco con lo que decíamos, que tenemos que dar un cambio cultural para entender qué es la discriminación y para no asumir como normal las actitudes discriminatorias tanto en la ley como en la convivencia entre los ciudadanos. Y bueno, ahora vamos a dar paso a la siguiente ponencia, cuyo tema es otro de los grupos que han sido tradicionalmente discriminados a lo largo de la historia. Esto no es nuevo, y yo le agradezco muchísimo a la doctora Margarita Velázquez que nos hable sobre discriminación y género. Ella estudió Psicología Social en la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Londres. Actualmente trabaja en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la segunda visitaduría, en la Dirección General del Programa de Igualdad entre Mujeres y Hombres. Ha trabajado también en esta universidad, siempre con cuestiones relacionadas con el género, y tiene diversas publicaciones. No me quiero extender demasiado, pero haciendo cruce entre temas muy interesantes como es el derecho al medio ambiente y las cuestiones de género, por mencionar algunas: Miradas al futuro, hacia la construcción de sociedades sustentables por equidad de género, en donde fue compiladora. Género y medio ambiente en México, Centroamérica y el Caribe, es posible la equidad entre hombres y mujeres, y bueno, un gran número de publicaciones que tiene. Como vemos, es una especialista en el tema, y pues sin más preámbulo le cedo la palabra para
su exposición. Gracias. Buenas noches, Mónica. Buenas noches, Miguel. Gracias por la invitación a esta mesa redonda. Para iniciar me gustaría hacer una precisión. No soy abogada, y esa es una parte importante, pero mi intervención en esta mesa quisiera aportar al debate sobre el principio de no discriminación, primero desde una perspectiva multidisciplinaria y de sociología del desarrollo. Estoy convencida de que el análisis y la práctica multidisciplinaria es requisito necesario para abordar temáticas complejas como las que nos ocupan esta tarde. El uso de metodologías que promueven el diálogo permanente entre disciplinas permite, sin lugar a dudas, formular visiones más integrales de las problemáticas que se abordan, así como aportar nuevos elementos para su conceptualización y solución. Cabe mencionar también que en este diálogo los estudios de género han tenido un papel significativo. Sin ser una disciplina como tal, ya que quienes los realizan tienen formaciones disciplinarias diversas, este campo de conocimiento ha permitido la confluencia de distintas especialistas y distintos especialistas en el análisis de las causas que originan la subordinación de las mujeres en las sociedades, un campo que inició en la década de los 70, abordando de manera sistemática temas tales como justicia, discriminación, desigualdad y exclusión, y aportando a los debates sobre dichos conceptos. Aportando básicamente, y esto es importante de subrayar, una dimensión analítica que permite hacer visible una forma de diferenciación social que otras metodologías no logran capturar, y esta es las relaciones de poder que dan lugar a relaciones de desigualdad entre mujeres y hombres en la sociedad actual. Iniciaré presentando la definición del concepto de discriminación que utilizaré a lo largo de esta presentación. A reserva de otras definiciones, aquí me refiero a un trato diferencial hacia personas que se consideran pertenecen a una clase o grupo específico. Esto es, se discrimina a una persona de piel morena porque se le considera como parte de un grupo indígena o a una mujer porque forma parte del género femenino. Dicho de otra manera, el prejuicio que lleva a la discriminación se define con base en valores y estereotipos creados y transmitidos socialmente que se refieren a cierta clase de personas, definidas con base en su sexo, en capacidades diferentes, en edad, raza, etnia o religión, entre otras características. Esto es, la discriminación se refiere a un conjunto de prácticas de distinción, diferenciación, exclusión o restricción que se aplican a una clase de personas y no contra una persona por sus características individuales. Así, se discrimina cuando se perciben en una persona aquellos signos que la identifican como perteneciente a cierta clase, sin reconocer ni sus cualidades ni sus defectos como individuo. El mecanismo detrás de esta percepción es la reificación, o sea, la cosificación del otro, de la otra, en un objeto sin libertad, condenado a ser siempre el mismo, la misma, de acuerdo al comportamiento que la ideología le asigna a su grupo. Al estar basada en prácticas sociales, le incumbe al Estado crear las leyes y las sanciones que eviten que se ejerzan prácticas discriminatorias contra las personas de la clase identificada como diferente. Al utilizar el concepto de distinción aquí, lo hago de acuerdo a su connotación negativa. Explico esto porque hacer una distinción puede utilizarse para afirmar que la discriminación forma parte inherente a toda organización social. Esto es, todo grupo, desde la familia hasta el grupo étnico o religioso, se basa en establecer una discriminación entre sus miembros y aquellos que no son sus miembros. Sin embargo, aquí lo que me interesa es subrayar cómo la distinción, esto es, la diferencia, se convierte en un valor que permite y que incluso justifica la exclusión y la restricción. Por último, resulta útil también referirnos a la discriminación como el conjunto de prácticas sociales mediante las cuales a una clase de personas les es negado uno de los derechos más fundamentales, el derecho a la igualdad. Entendida así, la discriminación como la negación de derechos, resulta esencial conocer cómo se conciben en una sociedad los distintos grupos que en ella coexisten. En el caso de la discriminación por sexo o por género, lo anterior resulta fundamental. Y resulta fundamental si entendemos primero que sexo y género no son sinónimos, ni uno es sustituto del otro. Por sexo se hace referencia a un hecho biológico,
esto es, a las características anatómicas sexuales que hacen diferentes a las mujeres de los hombres. Por género, en tanto concepto, nos referimos al significado sociocultural que las sociedades le otorgan al hecho biológico, esto es, al hecho social que distingue entre lo masculino y lo femenino, asignándole a cada uno funciones, obligaciones y responsabilidades diferentes. Sobre esta distinción entre lo masculino y lo femenino se estructuran un conjunto de relaciones y prácticas sociales, tanto en el ámbito público como en el privado, que al confundir las diferencias biológicas con desigualdades sociales, crean un orden social que coloca a las mujeres en situaciones de injusticia y exclusión, dando lugar al ejercicio de prácticas discriminatorias de género hacia las mujeres. Finalmente, el género, entendido como perspectiva analítica o metodológica, resulta ser un método que nos permite, como lo mencionaba al inicio, dar cuenta de esta forma de distinción social que otras metodologías no hacen visibles. Y digo esto porque generalmente se ve el tema de discriminación y género como un tema. Esto es como algo que se puede analizar de manera aislada del resto de los temas. Cuando yo oigo hablar de migración, pienso en mujeres migrantes y las características y las dimensiones que la discriminación por género adquiere ahí. Y cómo en las leyes no veo esa dimensión que cruza al resto, como una dimensión no nada más analítica, sino también de abordaje para lograr la igualdad y para erradicar la discriminación por género en otras áreas que no se dan. Justamente cuando hablamos nada más, por ejemplo, en el cuarto de la igualdad entre mujeres y hombres, ¿no? Que además es una reforma constitucional de hace 33 años, que fue reglamentada hace uno, ¿no? Por ejemplo. Abordando entonces desde esta óptica el problema de la no discriminación por sexo o género, que ya se hablaré de género, surge cuando las leyes utilizan el concepto biológico de sexo y no el de género, y eso lo encontramos repetidamente, ya que en la práctica lo que da lugar a la discriminación no lo es el hecho biológico. Lo que da lugar a la discriminación es el significado asociado al hecho biológico, es decir, el masculino o el femenino, no el hombre o la mujer. Y ahí el ejemplo sería cuando llega una queja a la segunda visitaduría, ya remitida al programa, y es por discriminación, no puede ser por discriminación, pero es por violación del derecho a la igualdad. Generalmente no nos ponemos a averiguar si fue por ser mujer u hombre o si realmente el quejoso es mujer u hombre. Estamos viendo si hubo un argumento asociado al hecho de ser hombre o mujer que lo haya hecho sujeto de discriminación. La discriminación de género es entonces el resultado de una construcción social y constituye un acto o comportamiento que es ejercido directa o indirectamente. La discriminación de género indirecta se da a través de las políticas públicas, y yo creo que uno de los trabajos que más se ha hecho a lo largo de los últimos 30 años en el país es trabajar precisamente contra la supuesta neutralidad de género de las políticas públicas, para dar cuenta de cómo una política pública siempre tiene un impacto diferencial en hombres o en mujeres. Más aún, yo creo que este tipo de discriminación, y lo decía Mónica, es una de las más toleradas, pero de las más naturalizadas en el imaginario colectivo, debido a que la desigualdad entre lo masculino y lo femenino es concebida como natural. Regresando un poco a los resultados de la primera encuesta nacional sobre discriminación en México, algo que Paz López subraya mucho cuando hace el análisis de la misma es que si bien el 94% de las mujeres en el país reconocía que existía discriminación en general, solamente 75% reconocía que existía discriminación hacia las mujeres. Es decir, una de cada 4 mujeres decía que en México sí se respetaban los derechos de igualdad en el ámbito laboral, que sí podían vivir una vida libre de violencia o a tener una vivienda digna, ¿no? Y más aún, únicamente el 15.1 mencionó haber sido víctima de discriminación en los últimos 5 años. Estos datos contrastan mucho si, por ejemplo, revisamos los datos de la Encuesta Nacional de Empleo del 2000, que son muy parecidos a las últimas, en donde del total de la población económicamente activa,
45 no recibían ingreso alguno, mientras que esto era cierto únicamente para el 9.13% de la población económicamente masculina. Si revisamos los reportes mundiales sobre la brecha de género que el Foro Económico Mundial acaba de sacar y de publicar, el 2006 y el 2007, nos damos cuenta, primero, que México pasó de la posición 75 a la 93 en un solo año, y que esta brecha de la desigualdad y el aumento de la misma se debe básicamente a las pocas oportunidades de participación económica de las mujeres en México. Es muy reconocido que si bien las mujeres en este país hemos elevado considerablemente nuestra educación, nuestro nivel educativo, también junto con eso somos las que menos oportunidades o posibilidades de encontrar un trabajo tenemos hoy en día, ¿no? Y peor aún, si revisamos los datos de la última encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, que es una encuesta sobre violencia, resulta ser que el 30% de las mujeres de 15 años y más en el 2006 admitió haber sufrido violencia en el ámbito laboral, ya fuese por acoso, hostigamiento o abuso. En términos de pobreza, la CEPAL lo ha dejado muy claro, el número de mujeres en los hogares pobres en México es mayor que el de los hombres. En las zonas urbanas es de 111 mujeres por cada 100 hombres, mientras que en las zonas rurales es de 102. El caso de la violencia de género ha salido en todos los periódicos estos días, ¿no? Pero el dato de que el 67% de las mexicanas mayores de 15 años ha sufrido violencia es alarmante. En este sentido, podemos afirmar que el principio de no discriminación por género del artículo 1 y el de igualdad entre mujeres y hombres del 4º constitucional, a mi juicio son dos de los más vulnerados frecuentemente y con mayor impunidad. Y que uno de los trabajos que nos quedan y que tenemos que hacer de manera muy urgente es trabajar en la armonización legislativa entre las leyes y las normas federales, estatales y municipales. Hoy por hoy no todas las entidades federativas tienen reconocido el principio de igualdad entre mujeres y hombres, no se diga el de no discriminación. Tenemos una ley general para la igualdad, tenemos una ley general para dar acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, pero tenemos un conjunto de ordenamientos, de prácticas cotidianas que hay que cambiar, que hay que solucionar y que hay que verlas de manera transversal. A mí me parece que la discriminación de género es una temática transversal y que hay que verla a la luz y junto con el resto de los temas. Gracias. Realmente interesante y refrescante esta mirada no jurídica al tema de la discriminación, que creo que siempre nos ayuda muchísimo y aporta mucho al debate. Y sobre todo en este tema que es tan complejo, tan sensible y tan complicado de hacer visible en la sociedad, porque lo tenemos muy asimilada la discriminación. Y tal como comentaba la doctora Margarita Velázquez, este es un tema, es una dimensión transversal de la discriminación, que debe siempre estar presente cuando nosotros hacemos el análisis sobre cualquier tipo de discriminación, porque precisamente aquí también se da un cruce entre los distintos tipos de discriminación aumentado a la discriminación por cuestiones de género. De tal manera que, bueno, pues muchas gracias por esta brillante exposición, y si a usted les parece bien, damos espacio para que los ponentes den respuesta a sus preguntas. En primer lugar, bueno, vamos a seguir el mismo orden de exposición, de tal manera que cedo la palabra al doctor Carlos de la Torre. Gracias, Mónica. Bueno, muy breve, un poco para dar tiempo a los otros participantes de la mesa a responder las preguntas. Bueno, en relación con los comentarios de Miguel Carbón, estoy de acuerdo. La Corte apenas empieza a dar unos pasos, pero queda un gran camino. Muestra ellos que a pesar de que están estas tesis del escrutinio estricto
los criterios y principios para determinar con una distinción es discriminación o no, son tesis que no se han utilizado en otros casos, es decir, las tesis están, han venido otros casos sobre discriminación y los ministros no han acudido a estas tesis para volver a incorporarlas en el debate y en la discusión.